No, ¿Vos me agarrás acá 5 segundos? sí, estamos bien. Bueno, vamos a empezar un poquito más con la parte agronómica. La idea era arrancar acá, hacer la parte agronómica y después un poquito hablar, que será la tarde, de cómo estamos trabajando con los grupos, la red, lo que es esta red nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología, que es tratar de hacernos visibles de todo lo que se está haciendo en todos lados, ¿no? Y rescatar todas las experiencias que hay, mostrarlas y contarlas. Así que, como veníamos diciendo, este modelo predominante, actual, muy químico, casi sin personas, ¿no? Sin personas, de tipo industrial, está agotado, no cumplió su promesa, y en esto hay varias promesas, pero yo recuerdo una que me tocó vivir cuando empieza la siembra directa en Argentina. Nos decían que ibas a empezar siembra directa, ibas a tardar 4 o 5 años hasta que se estabilice el sistema, porque en realidad la siembra directa, y que es bárbara, protege el suelo, nosotros trabajamos con directa, pero en 4 o 5 años se iba a estabilizar, los rendimientos iban a aumentar y no ibas a usar más agroquímicos. Eso no pasó. Decían eso, ¿no? Sí. Y otros colegas brasileños, como Ana Primavesi, que tuvimos la oportunidad de estar, decía, pero así no es la siembra directa. La siembra directa es con muchos cultivos, con muchas rotaciones, con biodiversidad. Y nosotros nos quedamos con 2 cultivos, maíz, soja, maíz, soja, maíz, soja. Y eso es un monocultivo. Y eso trae muchos problemas. Entonces, aumentó los rendimientos, pero mucho más los costos. La dependencia a los agroquímicos nos hizo más vulnerables y generó un círculo vicioso. Y esto es lo que tenemos que cambiar, hacia un círculo virtuoso. Esto ya lo pasé. Acá es también comparación de establecimientos mixtos y los empresariales, medidos de sus economías, todo lo que hacían, para cuánto tenían que gastar para hacer una soja de primero y cuánto gastaba el otro, gasta más. Para una soja de segunda también gasta más. Para un trigo gasta más. Para una cebada gasta más. Y para un maíz gasta más. Concepto de mucho insumo y que habría que ver cuánto queda en el bolsillo, que es lo más importante. Esto ya hablamos. Este modelo generó pérdida de fertilidad, de diversidad. Los suelos empiezan a mostrar agotamientos, plantas y animales débiles, alimentos contaminados y productores empobrecidos, y lo peor, sin estímulo, ¿no? Que eso es bastante bravo. Entonces nosotros hace mucho que decimos, ¿cómo encaramos esto? Y esto se encara cambiando la mirada. Y en la facultad, que siempre nos dicen, tenés que ver esa maleza, tenés que ver si está enfermo. Y la idea es al revés, tenés que mirar ese campo, ¿cuánta salud tiene? Es como que siempre miramos lo que nos falta y no todo lo que tenemos. Y la salud es la cuestión. La salud del campo, la salud de las plantas, del suelo, de los animales, de nosotros. Ese es para nosotros el camino y el cambio. Salud de nuestros suelos para lograr plantas sanas, animales sanos. Y eso nos va a llevar a alimentos sanos y a estar todos mejor. Acá es un lote de la Aurora, un campo que yo voy hace 28 años, y este lote está para 6.000 kilos, medido por el INTA. Es una zona de 3.000, 4.000, este fue un año muy bueno, y no ven que haya malezas. Es trigo, malezas hay un poquito abajo, se convive, pero los rendimientos son buenos, estamos dentro de los promedios y los costos son muy bajos. Este debe venir, casi siempre en la Aurora vienen de sorgos. Y ese trigo, ahí abajo, tiene trébol. Que después te voy a mostrar alguna foto. ¿Siembra directa? Depende del año. ¿Quién preguntó? Depende del año. Ahí son suelos bastante pegajosos, con mucha arcilla, con buen nivel de materia orgánica, 5, 6, 7. ¿Periodo con siembra directa y periodo con movimiento del suelo? Es como venga el año.
si viene seco, si viene húmedo. No, no es. Cada año, Juan siempre dice, que decía el padre, un productor nunca se vuelve sabio. Porque todos los años cambia, ¿no? Entonces, Eduardo me dice, entonces ahí hay sembradora directa, hay cinceles, hay arado de reja. Juan, en este último tiempo, está bastante más inclinado por la reja. Y yo cuando empezó de nuevo con la reja dije, oh, tanto que los quemaron, los arados de reja. Pero por ahí una reja livianita, arribita, hace un lindo control, y más cuando un año viene húmedo, de malezas. Pero acá se construye, me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es que acá en este campo se construye mucha materia orgánica, entonces también se puede usar un poco más de labores. Ahora hay otros campos que tenemos muy poquita materia orgánica, entonces no podemos moverlo, ¿no? Tenemos que quedarnos quietitos, mucho siembra directa y eso. Bueno, en realidad el planteo que hoy tenemos, el convencional, es con muchos insumos, con poquitos cultivos y con pocos productos, y que genera muchas externalidades. ¿Qué quiere decir esto? Todas estas contaminaciones, todo lo que estuvimos hablando. ¿Cuál es la propuesta? Ir disminuyendo el nivel de insumos, aumentar la diversidad dentro del campo y generar, seguro que si tenemos más diversidad vamos a tener más productos. Y eso también genera una estabilidad. Entonces esa es la propuesta de cambio. Un sistema de un campo de allá de nuestra zona usa fertilizantes, ¿no? Usa semillas, combustibles, insecticidas, herbicidas. Nosotros empezamos a trabajar así. Bueno, todo esto que usamos, ¿cómo lo podemos disminuir? ¿No? Entonces ahí sacamos el herbicida y dijimos el nitrógeno que entre en forma, perdón, ese el que se fue me parece que era fertilizante, claro. Fertilizante, fósforo y nitrógeno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, por un lado los fertilizantes son tóxicos para los suelos. Son tóxicos para los suelos, son tóxicos para las plantas, son muy solubles. La planta cuando ingiere el agua no le queda otra que tomarlos, por lo tanto también se intoxica. Hay veces que se tiene que desintoxicar. El nitrógeno que toma, que viene con el agua, le cuesta bastante energía, más de un 60% de la energía, transformarlo de amonio para llevarlo a aminoácidos y todo eso. Entonces es mucho más eficiente el nitrógeno que viene de la consociación que lo trae la fijación biológica, que tiene que ver con las bacterias y que tiene que ver con las leguminosas. Entonces se prioriza generar nitrógeno atmosférico, ¿no? Esa fue la idea y ahí empezamos a sacar los fertilizantes. Y en el caso de fósforo, que estábamos muy preocupados con el fósforo, que hay que reponerlo, que esto, que lo otro, la biodinámica dice otra cosa. Y nosotros lo primero que hicimos hace muchos años es, ¿realmente hay poco fósforo o hay mucho fósforo? Y cuando empezamos eso, la academia, resulta que todos, nuestra zona siempre habló que éramos deficitarios en fósforo. Nosotros, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, INTA, Balcarce, siempre dijo, es una zona que no tiene fósforo. Pero faltó una aclaración. No tenía fósforo disponible, que es un análisis que simula cómo es una planta. Ya ahí, metele duda, si podrán haber hecho un análisis que sea igual a cómo lo toma la planta, ¿será así? ¿Algo vivo con respecto a un análisis? Bueno, eso es una reacción, un análisis se llama Bray 1 y teníamos 6, 7 partes. Pero nunca nadie hablaba del fósforo total. Y cuando medimos fósforo total teníamos 200 partes. Entonces no era que no había fósforo, no estaba disponible. Entonces lo que había que trabajar era ponerlo disponible. Y ahí se podrá ver pH, se podrá ver algunos microelementos, hoy que lo tenemos un poco más claro, pero cuando empieza a dar uno vida al suelo, eso se pone en marcha. Clarito, simple. ¿Y cómo se da vida al suelo? Asociando cultivos. ¿Y qué asociás? Con leguminosas. ¿Y quién le da vida al suelo? Las leguminosas. Diga usted. En cuanto a la fijación del nitrógeno, ¿aconsejás que sigamos inoculando la leguminosa como siempre lo hicimos con Rizobium? Sí, claro. Pero como sea en vicia, es uno específico, con Brady Rizobium, ¿no? Sí. Y si bien ahora están trabajando las empresas para venderte pseudomonas, para venderte micorrizas, cuando uno empieza a alimentar el suelo, aparecen.
siempre aparece. Esto yo ayer contaba. Esto es lo mismo, ¿viste? Cuando vos haces un fuego y poner asado y abrir un vino, siempre te aparece un primo, un hermano. Esto es igual, ¿eh? Cuando hay comida, la gente aparece. Vos le das comida al suelo y aparecen los bichitos. Eso no falla, ¿eh? Y para que se queden, le tenés que dar casa, que los parientes en cualquier momento se te quedan, ¿viste? Le tenés que dar casa, techo y comida. Y cuidarlos. Ahora, si lo estás fumigando, no es posible. Miren cómo será la cosa de nuestra química, que para mí es una química renga, ¿no? Nosotros entendemos la química más o menos. ¿Quieres hablar? ¿Vas a sacar el hilo del chiste? No. Terminado. Bueno, muy bien. Yo hablo mucho de la salud y hablo mucho de la vida. ¿Y qué es lo más importante para ustedes para tener vida? ¿Vos sos ingeniero? No, rector. ¿Qué es lo más importante? Bueno, no, pero como organismo vivo, que para poder sostenerte, ¿no? Por ahí dice el agua. Por allá te dicen el aire. A ver, vamos a hacer otra cosa. Acá dice otra cosa. La familia, pero si no hay comida, la familia se te destroza en día nomás. Papá, tráeme comida. ¿Vos qué decías que es otra cosa? Está bien, pero es como que sin panza llena, ¿viste? Es complicado, claro. Pero estoy hablando de una cosa básica, ¿eh? Estoy hablando de una cosa básica, no estamos hablando de una cosa filosófica. Si yo digo alimentos, si digo agua y digo aire, no, vamos a quedarnos en esas tres. Alimento, agua, aire. ¿Con qué se quedan? Alimentos, dice por allá. Sí, tiene agua. ¿Eh? Alimento. Las tres. Está bien, alimentos. Bueno, está bien, bueno. Ahí estamos. ¿Todos eligen alimentos? No, los tres. ¿Qué dicen? Los tres. Y acá dicen ingeniera que sin aire no puedes vivir, ni vos, ni la lombriz, ni nada. Bien, entonces, yo puedo dejar de comer y puedo bancarme, en mi caso, 20, 30 días tiro. Algunos tirarán un poco más, un poco menos, ¿no? Me sacan el agua unos días, ¿no? Me sacan el aire un ratito. ¿Cuál es más importante? Coincidimos. Bien. De chiquito, desde que vamos a la primaria, al secundario y hasta en la facultad, nos dicen que el aire es muy importante para... Pero estamos hablando de uno. Respiración. Para respirar. La ingeniera me va siguiendo. Para que medio traicionero. Para respirar. Bien. Sabemos que la vida de cualquier ser biológico, la base es respirar, ¿no es cierto? Bien. ¿Y qué es la respiración? Intercambio de gas. ¿Pero qué nos enseñaron en la primaria, en la secundaria? ¿Qué es la respiración? Inhalar y exhalar. ¿Inhalar qué? Eso es ventilación. Inhalar oxígeno, dicen por acá. Y largar dióxido de carbono, anhídrido carbónico. Uno le pregunta a los médicos y dicen esto, ¿no? Que eso es terrible. Porque lo que contestaron, casi todos los contestamos de manual, pero ¿respiramos oxígeno? Respiramos aire. En un 20%. ¿Bien? ¿Y el aire qué tiene? 20% de oxígeno y 80, 78 de nitrógeno. Por lo tanto, ¿qué respiramos más? Nitrógeno. ¿Alguna vez alguien les enseñó que la respiración, que es muy importante para estar vivo, porque si te tapan la boca y no respirás te morías en el momento? ¿Qué pasaba con ese nitrógeno que respiramos? ¿Y por qué? Pero se lo pregunto a los médicos, ¿no? Y alguno más intelectual te dice, no, porque esto pasa. Yo siempre digo, debemos tener una valvulita atrás de la oreja que entra en la masa de aire y el nitrógeno sale por atrás de la oreja y el oxígeno sigue. ¿Ven que es una cosa muy elemental? Pero súper básica, ¿no? Entonces, a mí me parece que la ciencia tiene mucho de eso. Que está construida sobre pilares, que no siempre es así. O resulta que nosotros estamos muy
acostumbrados y formados, entra oxígeno, se junta con el carbono, sale dióxido. Pero Steiner, que es el que después dio lugar a la medicina antroposófica, a la agricultura, biodinámica, acá hoy me venían a ver algunos que hacen biodinámica, dijo, muchachos, lo muy importante es la relación que hay de los elementos. Si no está el nitrógeno lo agarra, dice así, lo agarra de la mano el oxígeno y lo lleva para que se encuentre con el carbono y saque el carbono, porque si no seríamos una ostra, estaríamos todos duritos si estamos llenos de carbono. Pero el nitrógeno es el carrier. Y dice, bueno, si ustedes creen que no importa, 1924 lo dijo. Agarran un tipo, pónganlo en una cabina y saquen el nitrógeno del aire, si total no le sirve, si él quiere oxígeno. Y el cuerpo empieza a liberar nitrógeno para restablecer el equilibrio. Muy loco, ¿no? Y él lo habían invitado, y lo invitaban hace mucho tiempo para que hable de agricultura. Y dijo, en ese curso de agricultura, dijo, eso es en nosotros, en los humanos. Y en el suelo, ¿cómo será? Ese rol lo tienen las leguminosas. Las leguminosas le dan vida al suelo. Y ustedes van a ver que en todos lados hay leguminosas, plantitas, árboles, arbustos, y son los porotos, es la soja, es que la soja está dentro de los granos sagrados de Asia, ¿no? Las lentejas, ¿no? Que nos traen proteínas. Bien, con esto quiero decirle lo mismo que hacen con la leche. La leche te dicen que le aditivan calcio. Si nosotros no consumimos silicio, necesitamos una molécula de silicio para que entren 3 de calcio. Que le pongan más calcio, no cambia la ecuación. Precisa silicio. ¿Quién tiene silicio? La avena. Se podrían hacer yogures con avena. Y entonces el probiótico del yogur consume el silicio y lo hace silicio orgánico. Eso también es re importante. Pero no se vende, no hay nadie que haga eso. Lo he visto un poco en Ecuador que venden algo así. Pero bueno, con esto les quiero decir que la importancia. En España el otro día, una empresa que empezamos a trabajar tiene 7.000 hectáreas de alfalfa. Es la empresa más grande exportadora china y ahora de alfalfa deshidratada. Vamos a ver la alfalfa, hacemos análisis de nutrientes, de minerales y miramos las plantas, meté la pala, como hacíamos ayer. No tenía nódulo la alfalfa. Pero ¿cómo tiene alfalfa y no tiene nódulo? Los nódulos son las casitas que están en las raíces donde están las bacterias que fijan nitrógeno. No hay, decían, no, pero no hay, los técnicos decían, no, pero acá siempre había. Y nosotros no inoculamos porque siempre había, pero no hay ahora. Qué raro, che. Y el dueño de la empresa, imagínate los saltos que pegaba. ¿Y por qué no inoculamos? Bueno, y después hicimos un análisis y también faltaba cobalto. Que si no hay cobalto, no hay bacterias fijadoras. Ya como una cosa más fina, ¿no? Pero habitualmente no pasa eso, de que haya así limitación. Ahí creo porque no estaban inoculando. Bien, un poco un panorama de que la química me parece que nos queda mucho por recorrer, mucho para tener otra mirada, que por ahí pueda arrancar de este concepto de salud. Y es lo que estamos trabajando con los médicos antroposóficos, ¿no? Bien, entonces los fertilizantes con cultivos de leguminosas. El fósforo, empezamos a decir, bueno, si el fósforo no está, para no extraerlo del suelo, nos dimos cuenta que nosotros hacemos trigo en esa zona y que tenemos un molino cerca y si le vendíamos el trigo o le comprábamos las cáscaras de trigo, el afrechillo, el trigo tiene 0,5% de fósforo, el afrechillo tiene 1,5% de fósforo. Pero aparte tiene magnesio, tiene calcio, Entonces le empezamos a comprar afrechillo e hicimos una cuenta. Bueno, nosotros en ese campo sacamos 100 toneladas de carne por año y tanto de trigo. ¿Cuánto se va de fósforo? Y entonces, ahí cuando se le planteó a Juan, dice, bárbaro, vamos a comprar un silo para meter en el espelho. Y se empezó a dar afrechillo como fertilidad del campo, que iba a los animales, no sé si está la transparencia, pero cada 1.000 kilos de afrechillo tenemos ya que nos devuelve el equivalente a 70 kilos de fosfato de amónico. Y ya nos da, o sea que ya ahí recuperamos plata. Y nos da, de 1.000 kilos de afrechillo, nos da 100 kilos de carne. Siempre dio positivo. Y convenía comprar 20, 30.000 kilos, 40.000 kilos de afrechillo para complementar eso. Y así se fertilizaba y se fertiliza en algunos campos.
Bien, ¿Cuánto de fosfato de amonio sustituía 1000 kilos de prestillo por una? 70 kilos. 70. Sí. Bueno, acá, herbicidas. ¿Por qué tengo que usar herbicidas? Y porque aparecen esas plantitas que parece que te llevan todo el agua, todo eso, te compiten, te sacan rendimiento. Pero, a ver, ¿no será el suelo es un organismo vivo? Todos los organismos vivos tienen una piel. ¿Para qué? Y mucho también para regular la temperatura. Porque ahí adentro viven organismos. Y esos organismos no viven con 50 grados. Viven entre 15 y 35. Cuando uno descubre el suelo, en verano, mete un termómetro, estamos cerca de los 50. Ahora, meter el mismo, ahí 1 metro donde hay una plantita, debajo de la plantita, y por ahí tenés 25, 30. Si está bien cerradito, tenés 25 grados. Hay 15 grados de diferencia, 10 grados. Entonces, cuando uno descubre el suelo, rápidamente la naturaleza pone plantas para cubrirlo, para hacer una piel. Entonces yo lo mato, va a ser lo mismo, y lo mato y va a ser lo mismo. Dejemos de pelear con la naturaleza, sembrémosle nosotros algo que queremos. Y entonces llegamos a una relación. Yo te cubro, te protejo, te doy techo y te doy alimento. Y ahí están todos en casita, están todos cuidados. Entonces pasa por un concepto distinto, que es un organismo vivo. Bien, así compitiéndole, ocupándole el espacio, no dejándole el espacio para la planta espontánea, que es eso, es una planta espontánea, con nuestras plantas que tienen un interés a propósito, una secuencia. Eso es lo que hacemos. Bien, sigo a ver cómo sigue este cuadrito. Insecticidas. Si aparecen plagas, puede ser que venga una plaga muy grande, pero cosas locales tienen que ver porque tenemos un desequilibrio. Lo tenemos muy medidos. Y medido en campos que tienen ganadería y que no tienen ganadería. Y en esto, después les voy a mostrar que se hacen unos corredores biológicos y cambia mucho si un campo tiene animales, y si no tiene animales cambian mucho los insectos que hay. Bien, sigo. Las plagas, entonces hay que fomentar los enemigos naturales. Y como hacer esto en el campo de la Aurora, comprábamos todo esto, y ya hace muchos años que solo se compra speller de trigo y semillas. Y se pone en marcha todo este proceso. Bien. ¿Qué trabajamos este concepto de organismo vivo? Hay mucha cooperación entre especies. Bueno, más o menos lo que dije lo voy a ir pasando y lo voy a mostrar. ¿Por dónde empezamos? Que por acá recién me decían, ¿cómo hacemos? ¿Qué sé yo? Primero, recuperar el suelo. Primero, volver a darle vida. Y la vida la dábamos con leguminosas, vacas, ¿no? Pero las vacas van a tener que comer. Y entonces hagámosle cultivos que mejoren el suelo y que alimenten las vacas. Y vamos a tener una bosta más rica. Bien. Primero, recuperar la fertilidad con cultivos asociados. Fundamental, el uso de leguminosas. Dan vida al suelo. Bien. Miren esto. Miren estas raíces. Estas cabelleras las vemos mucho más en las leguminosas anuales que las bianuales y que las perennes. Una alfalfa tiene mucho menos raíz. Esto es una raíz de una vicia. Miren la cantidad de nódulos. ¿Y a ver esta otra? Miren la cabellera. Esto es más de 20 centímetros, que es lo que puede llegar una herramienta. Va haciendo galerías hacia abajo. Va alimentando el suelo. Sí. Es muy interesante, pero si pusieras vicia con la avena. No, pero si ahora pusieras vicia, ahora que la alfalfa terminó, nosotros hacemos siembra directa con avena, pero con vicia. No
Y hemos visto que la alfalfa que tambos que habían decidido que esta alfalfa la vamos a dar vuelta, porque y tiene 4 años, mira cómo está, vamos a hacer una siembra directa. Avena con vicia. Pastorearon el invierno, hicimos una prueba con siembra directa y sin nada, esperándola, y la alfalfa después dio el doble. Pero si le pusieras vicia, te va a mejorar más todavía lo que vos ya encontrás que es positivo. ¿Se entiende? Yo le hago, yo le hacía el mismo estaba que a 1 kilómetro de diferencia, yo le sacaba en el año, le sacaba 2 cortes más que con mucho menos fertilizante. Y aparte, cuando la alfalfa se decae, se te empieza a llenar de malezas. Y entonces con el cultivo uno está ocupando el nicho para que no vengan malezas, que era lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Buenísimo. Sí. Digo que no sé acá si se consigue semilla de vicia, Sí, ¿no? ayer En la en calle hay, Melgarejo, en la calle hay. Pero... ayer un productor, una pareja, y está Gustavo por ahí, ¿no? Y en la charla del año pasado yo comenté esto, y entonces cuando me ven ahí dice, Eduardo, lo hicimos. Y entonces la señora contaba, nosotros no sabíamos que existía, no sabíamos que había, nos pusimos a buscar y había, y contaron que la avena con vicia llegó a 1,40, 1,50 y que de 1 hectárea sacaron 16 silopac, 16 rollitos en 1 hectárea. Uf. La fijación de nitrógeno que genera, la solubilidad de fósforo, ustedes que acá tienen mucho fósforo total, es impresionante. Se duplica y en algunos lugares se ha quintuplicado el fósforo disponible. A mí me dicen que yo estoy loco como voy a rastrear yo la rastreo nomás. Le planto avena, si la corto, más raíces que puedo, y con la rastra le reviento la raíz para que brote de nuevo. Como yo, es lo que yo calculo, ¿no? Con la vicia la pueden tirar al voleo. Si tienen una bolsita a mano, si el predio es muy chiquito, germina mucho más superficial la vicia que la avena. La rastrita muchas veces para la avena. ¿Es meteorígena también la vicia? ¿Qué? ¿Sabes si produce meteorismo? No, casi no. No hemos tenido. Puede haber algún problema cuando está muy grande, con mucha proteína, con mucho grano, un animal hambreado, una vaca grande, ha pasado en algún tambo, pero es que le han pegado un shock de nitrógeno gigante, ¿no? Pero habitualmente no. Nosotros hace más de 30 años que usamos. ¿En qué me quedé? Bueno, como ser en sojas, en Argentina, estamos, antes de que se cosechen, en algunos casos con avión, en un grupo de Córdoba se tira avena con vicia, entonces cuando la soja se le cae la soja en la tapa y guarda que no te llueva mucho, porque si por ahí tarda mucho, yo digo, si tarda mucho con la cosecha, por ahí se te empieza a venir el verdín de abajo, pero bueno, lo están haciendo, ¿no? Sí, nosotros lo estamos usando. En ese caso, nosotros estamos usando, porque es una planta de invierno, pero lo usamos en verano también. Ahora después voy a mostrar. Entonces, cuando es en invierno, usamos entre 15 y 20 kilos de vicia. Nosotros usamos una mezcla, que les recomiendo que si pueden conseguir así, mezclar sativa con villosa. Acá creo que tenían el otro día villosa, y es mejor que tengan sativa, más sativa que villosa, porque es más de la zona húmeda. 15, 20 kilos y después 30, 40 de avena mezclada. La vicia, inocularla antes, porque su bacteria es específica. Una vez que ya lo hicieron en ese lote, si se inoculó, pueden evitar usarlo. Nosotros ya hay muchos campos que no se usa más inoculando, porque hay. Bueno, después llegamos. Así. Un detalle técnico, si hay vicia, ya está el inóculo, es decir, si hay natural... Mira la raíz. Si ves los nódulos, hay. Si no, yo no te sé decir el campo que existe, ¿no? Entonces, miren esto. ¿Ven la uña? Miren el tamaño. Nunca habíamos visto de nódulos así. Siempre las alfalfas, los trigos son redonditos, chiquitos, ¿no? Sí, ¿quién estaba preguntándome algo? ¿Podías repetir los volúmenes de implantación para avena y vicia? Sí, eso sería para otoño, para esta época, ¿no? Ahí va. 15, 20 kilos de vicia y 30, 40, ¿qué? ¿Inoculada? Sí, inoculada, sí. Hay una diferencia abismal donde no hay inóculos, ¿eh? Puede ser casi que no tengan casi vicia y por ahí puede ser también que un primer año
esté flojita. En algún lado, si nos hubiéramos quedado, hubieran dicho, no, esto no anda. Y hay campos que tienen, uno de los que yo asesoro tiene 1000 hectáreas de avena con vicia. Porque después se hacen 1000 hectáreas de agricultura, ¿no? Es un campo de 5000 hectáreas. No, al voleo tiene más dificultad la avena. O sea, si vos le podés hacer una rastrita, la vicia al voleo puede ser una salida para el que no tiene una herramienta. Es muy, muy rústica. Y después crece tanto que les tapa las malezas, se les va para arriba todo. Y no tiene que ir sola porque si no es rastrea, se tiene que trepar de alguien. Bueno, entonces pueden ver acá, todo esto es bacterias, colonias de bacterias fijando nitrógeno, pero no es solo nitrógeno. Estas bacterias le dan sustancias a la planta. Y después estas sustancias también se las dan a los hongos. Y esos son los que después también mejoran el suelo. Se genera toda una cadena, una red biológica de suelo, que cuando hay agroquímicos se va deteriorando. ¿Es así? Decime. Y bueno, viste, las cosas van cambiando. Sigo, entonces. Bien, fíjense acá, levantando una planta de sorgo, ¿no? Las lombrices, ahí hay una cabecita de una lombriz, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos siempre es la asociación de cultivos. No hay cultivos que se hagan solos, o tratamos que no se hagan solos. Acá puede ser trigo, miren, esto es el trébol, puede ser trigo, cebada, centeno, triticale, con trébol. Esto es, miren el volumen, lo que cierra, y no ponemos más de 3 kilos de trébol. Acá yo he venido de Uruguay y usaban 15 kilos. Y es un disparate porque eso es carísimo. Y un poco porque lo pastoreaban ante el trigo. Digo, no lo pastoreé porque... Bueno, eso depende mucho del lugar. Pero también hay que hacer experiencias. En este campo el trébol rojo anda muy bien. Más hacia el oeste podría ser alfalfa. Más hacia acá, en Gualeguaychú, el lotus es espectacular. En el norte, por Chaco, melilotus. Pero hay que buscar en cada lugar y ahora... Bueno, se están generando líneas de observación de leguminosas nativas y todo eso. Porque, bueno, si son tan importantes y están, vamos a evaluarlas, ¿no? Esto es lo que precisamos de la academia. Y es lo que tratamos de decirle, che, esto es lo que precisamos. No investigué lo otro, que ya lo otro tiene plata para investigar. Porque la plata que no te dieron a vos, ¿a quién se la dieron? A los mismos. Ahora en Argentina todo lo que es agricultura familiar lo bajaron. ¿Y por qué le dejan la plata a los que tienen plata? ¿No tendría que ser al revés? Bueno, son esas cosas que pasan en el mundo, ¿no? Sí. Haz una consulta, solo con soja. ¿Lo usás solo como mejorador o pretendés sacar grano de ahí? No, ahí fue la idea, no es una idea que me gusta, está ahí en la diapositiva, porque en realidad para la biodinámica los cultivos de grano tienen un poco menos de raíz, para este tipo de asociación no serían los mejores. Por eso una vicia que no tiene grano, todas las especies forrajeras. Acá fue para consumir proteína de la soja y carbohidratos del sorgo. Esto va para un sorgo diferido con soja. Pero no es algo que... No es para cosechar, es para pastorear en ese caso. Pero bueno, hay muchas asociaciones que se pueden empezar a pensar. Ven acá, hay un productor, está por ahí, capaz que está por ahí atrás. Este productor, que es de Guaminí, le está mostrando ahí a la televisión para un programa que salió,
que ese lote que estaba ahí había rendido 4.200 kilos y los vecinos al lado le rendió 1.500 y 2.000. Él había tenido 2 años de vicia antes. Y los vecinos venían a decirle qué le había puesto, porque no se imaginan que fue el cultivo anterior. ¿Qué le pusiste? Y dice, che, dejen de caminarme todo el lote porque no voy a cosechar nada. Ustedes andele a mirar a ver qué puse. Ahí está este productor. Es un productor de unas 700 hectáreas. Muy mediático, ha salido muchos videos. Acá no se alcanza a ver, pero esto es sorgo con vicia. La vicia es de invierno, pero no teníamos muchas leguminosas de verano. Y dijimos, ¿y si la ponemos ahí abajo? Capaz que a la sombrita, cree que está más fresco. Entonces ahí usamos 8 o 10 kilos. Y nos va bien, ¿eh? Nos va bien, ahora van a ver otras. Pero son cosas que hay que ajustar en el lugar. Miren este trébol. Esto es con 3 kilos nada más, ¿eh? Esto lo hacemos hace 25 años en la Aurora. Y en lugares como en Guaminí, que el primer año hicimos trébol, 2 productores, y uno dijo, no anda, no tengo diapositiva, no anda. Y el otro le dijimos, pero aguantalo, qué sé yo, fue más dócil, lo aguantó. Y después otros probaron, y hoy están fanatizados con el trébol, les está yendo bárbaro. Y che, pero anduvo bien con la seca, y anduvo bien con la humedad. Acá tendría que andar súper bien, porque el trébol requiere un poco más de humedad. La vicia en el sorgo, acá la tenés. Mira, si tenés cajón fertilizador en la sembradora, lo metés, porque es igual que el fosfato diamónico. El tamaño de la semilla de vicia es como el perdigón del fosfato diamónico. Así que va en el fertilizador. Y la otra vez uno decía, no, 15 kilos. ¿Y por qué 15 kilos digo yo? No, porque Chiquito, que es ese productor, les había dicho que 15 kilos. Y era 15 kilos porque la sembradora no podía poner menos. Entonces, todo después andaba diciendo, no, 15 kilos. ¿Qué me decís? Sí, claro. Esperen. ¿Qué me está preguntando? Acá, en este campo, fue pastoreo directo, pero hay tambos que están haciendo silos, ¿eh? ¿Y la vicia no es que no? ¿Qué? Te pasa para arriba, 3, 4, 5 pastoreos tiene. En este caso no. Este caso es un campo que tiene una estrategia, que tiene sorgos forrajeros. Un sorgo forrajero no va a poner vicia porque te la van a comer, de chiquita ahí. Pero porque aparte estamos en verano, va diferido. Entonces va a quedar con grano arriba, con mucho carbohidrato y con proteína abajo. Y va a evitar que tengamos malezas. Básicamente es esa la estrategia. Pero miren, no sabíamos si iba a florecer. ¿Ven las chauchas ahí? Miren, floreció, dio semillas. Y acá es como que le estuviéramos dando porotos a los animales. Sí, vicio sativa. Dejamos el trébol rojo. Una leguminosa. Después va a quedar el trébol rojo. Sí, va a quedar. Bueno, ahora también nosotros usamos con cebadilla. También usamos con... Bueno, esa zona no es muy granadora. Ponerle... Si hay semillas cosechamos. Hemos sacado 50, 100 kilos de trébol y vale $6. Son $600. ¿Qué pasa? ¿El trébol lo cosechás? Sí. ¿Qué? Sí. O lo podés cosechar. Nosotros en este campo queda 2 años. Entonces se mejora el suelo, se achica el banco de semillas y se utiliza todo con la invernada. Y después va a sorgo y después va de nuevo a trigo, cebada o avena. Ese es el esquema de la Aurora. Hacemos 80 hectáreas más o menos, de los 3, siempre con trébol rojo. Ahora estamos metiendo trébol blanco, porque entendimos que no era solo volumen, sino que había que cubrir. Y cebadillas, que es impresionante, porque hasta por ahí hay veces que se nos termina el trébol rojo 2 años y tenemos ganas de dejarlo, y nos ha quedado una pastura hermosa de cebadilla. Pero no volvemos tan rápido al trigo. ¿Está? Pero no estoy hablando de bromus, no avena negra. No sé, ustedes, porque allá, bromus. Pero es lento, el trigo no te lo va a complicar nunca. En nuestro caso, por ahí yo te estoy hablando de mi caso. Es más, nos ha pasado que sembramos la cebadilla con el trigo, no verla durante un año y recién en el segundo año aparece. Y vicia. Y es medio lo que hemos visto es que da poquito volumen, ¿viste? Un poco rápido, ¿no? Pero podés hacerlo, ¿sí? Diga usted. Bueno.
Bueno, luego, en una hora, retomamos y va a haber un espacio interesante para todo tipo de preguntas. ¿Tá? Va a hablar más, terminar esto de los sistemas y de la red de municipios y un espacio importante para el intercambio. ¿Tá? En una hora nos encontramos de vuelta. ¿Parece bien? ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo ponemos acá? Sí, sí. Hola.